trabajo, todos los riesgos que va a suponer, también las ventajas, así como los eventuales problemas que puede generar en el ámbito de las relaciones laborales y especialmente de los derechos fundamentales. A mi derecha tengo a Wilfredo Sanguinetti, que es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, es doctor igualmente por la Universidad de Salamanca y con su tesis sobre la lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Y a mi izquierda, Juan José Fernández, que es catedrático de la Universidad de Valladolid, doctor igualmente por la Universidad de León, y su tesis giró sobre la fuerza mayor como causa de extinción y suspensión del contrato de trabajo. Sin más dilaciones, si os parece bien, lo que vamos a hacer es plantear una serie de cuestiones y sobre ella pues vamos estableciendo un diálogo, especialmente entre vosotros dos, confrontando, viendo cuáles son vuestras valoraciones y cuáles son los riesgos, inconvenientes, problemas que veis en relación con la evolución y la inmersión del mundo del trabajo en la inteligencia artificial. Uno de los primeros temas que quería plantear, que es bastante típico y que está sonando mucho, es ¿cuántos puestos de trabajo va a destruir la inteligencia artificial? Es un tema que todos conocemos, que está generando el miedo apocalíptico. Si me permitís la broma, para quienes vieron Terminator en plan Skynet, que va a ser de la civilización humana una vez que entre la inteligencia artificial, ¿dónde va a quedar el ser humano? ¿Existe ese riesgo real de destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo como se está hablando? ¿O simplemente va a haber una conversión de oportunidades laborales, fluctuación de empleo de unos lugares a otros, importancia de la formación y capacitación continua como elemento para superar el problema que puede superar la inteligencia artificial? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, pues dividiendo las preguntas, y creo que la formación merecerá una parte, a mí me parece que la perspectiva casi escatológica que se plantea con algunas obras que han cogido triste fama, como El fin del trabajo, de Rifkin, me parecen tragedias para las personas serias, para los análisis serios. Debo decir un dato para que la gente lo conozca. La obra de Rifkin, tan famosa, tan citada, si tomamos Google probablemente sea la más citada de la que tengamos, nadie se habrá leído la obra de Rifkin, seguro, pero la ha citado. Es una obra desechada 2 veces en 2 revistas distintas porque no reunía los parámetros de calidad, y recuperada en su momento por Citibank, por tanto tiene un patrocinio detrás que quería unos determinados resultados y consigue unos resultados del 47% de la destrucción de puestos de trabajo. Vista que esa visión escatológica y catastrofista siempre triunfa en los medios de comunicación, pues enseguida otros intereses, porque esos estudios son todos, tienen nombres y apellidos. McKinsey hace la siguiente encuesta que le da un 46, por tanto un parámetro bastante ajustado, también con su patrocinio, dan esos resultados y parece que se confirma una línea de tendencia que luego Deloitte también cuando saca su informe con el 37, ya un poquito menos, pero también el 37, pues parece que se consolida, y PwC también tiene suyo. Vemos que todos estos estudios son estudios patrocinados y todos sabemos lo que hay detrás de un estudio patrocinado, que quiere dar un resultado, quieren dar el resultado de que la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo, que es lo comercial. Si miramos estudios serios, es decir, estudios patrocinados por entidades no lucrativas como la OCDE o, por ejemplo, el IFM, descubrimos que los parámetros bajan muy mucho. Claro que se va a destruir empleo, en un caso se valoraba sobre el 9%, el otro entre el 11 y el 20%, pero otro muy recentísimo que consultaba anoche, el Instituto Alemán de Robótica, lo cifra en un 7% de destrucción de empleo. Y aquí me parece que debemos jugar con algo que un jurista tiene que tener presente, y es la paradoja de Polanyi. Yo siempre pongo el ejemplo de la paradoja de Polanyi. Polanyi en su momento describe y dice que en momento de automatización, no estamos todavía en inteligencia artificial, pero en momento de automatización dice, pero vamos a ver, si cuando tenemos un ordenador, conseguimos que este ordenador realice o se equipare, ahora podríamos decir supere amplísimamente a la persona en cuanto a conocimientos, en cuanto a test de inteligencia, lo habla así. Pero si miramos, sin embargo, la réplica de las habilidades y de los instintos que tiene un bebé, es incapaz de hacerlo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de algo tan fundamental cuando estamos hablando de esto, de cómo es el conocimiento tácito de las personas. El conocimiento tácito de las personas no se puede equiparar, no se puede replicar por nada.
Y eso es un patrimonio que va a seguir ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrirá? Para mí, el escenario es que que se van a destruir muchísimos puestos de trabajo. Es verdad, se van a destruir muchísimos, pero se van a crear otros muchísimos, como ha ocurrido en cada revolución. La historia es sabia, y la historia nos dice que siempre que ha habido una revolución, hay una etapa inmediata de esa revolución que lleva a que un colectivo importante, en algunas ocasiones de gente cada vez menos importante, pierda su empleo, pero en la mayor parte de las ocasiones, como luego intentaré razonar, lo que se hace es crear muchísimos otros empleos. Por tanto, después de cada revolución nos estamos encontrando con que en vez de destruir empleo, se crea empleo. Y luego, si queréis, hablamos de otra cuestión, de una falacia, acompañemos la paradoja de una falacia, que es la falacia del trabajo como bien escaso. Iba a decir un comentario. Todo empezó con la destrucción de los telares en la primera revolución industrial. El ludismo. Y bueno, no ha ido tan mal después de eso. No. Ha dicho mi querido colega y amigo que nadie se leyó la obra de Rifkin. Yo no me la leí entera, pero sí me leí buena parte, francamente, ¿no? Y claro, la tesis de Rifkin era la de que en todas las revoluciones industriales había ocurrido lo que acaba de decir Juan José, es decir, la revolución tecnológica generaba una pérdida de empleo, pero generaba luego nuevas oportunidades y al final existía no solo un efecto compensación, sino un efecto de creación neta importante de puestos de trabajo y que además eso suponía un perjuicio para determinadas categorías de trabajadores, de personas que había que apoyar en la transición, etc. Pero que eso no iba a pasar en los 90 porque el cambio. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Y yo no sé si este es un debate interesante o es un debate interesado. Creo que tiene también parte de interesado. Yo he llegado a oír, y estoy empezando a pensar que es así, que en realidad toda esta cuestión del efecto sobre el empleo destructivo, el empleo se acaba, el empleo es un bien escaso con la inteligencia artificial, en el fondo no es más que una cortina de humo para distraernos de otro debate que quizás sea el fundamental, que es el impacto que la inteligencia artificial va a tener sobre las relaciones de trabajo y sobre el poder en el ámbito de la gestión de esas relaciones de trabajo. Tema del que me gustaría hablar en el momento que nuestro moderador quiera que pasemos a ese tema. Yo, precisamente, aprovechando lo que acaba de comentar Wilfredo, a mí uno de los aspectos que más me preocupa precisamente de la inteligencia artificial es la afectación, con independencia de la afectación sobre el mundo del trabajo, empleos que se puedan perder, empleos que se puedan crear. Una de las cuestiones que más me preocupa es, sin lugar a dudas, la afectación que va a tener en el ámbito de las relaciones laborales internas, externas y en el ámbito de los derechos fundamentales. Pongo ejemplos para la gente que va a ver esta ponencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la fórmula para evitar los sesgos que se puedan dar en un proceso de selección? Para evitar que quien hace el algoritmo no esté creando un sesgo. Es decir, hemos luchado toda nuestra vida por evitar sesgos en los procesos de selección, ya sea por raza, ya sea por sexo, ya sea por género, ya sea por edad. ¿Cómo vamos a evitar, o cómo la inteligencia artificial y cómo la normativa y disposiciones legales van a evitar que se produzcan estos sesgos con un algoritmo? Igualmente, cuando se trate, en vez del proceso de selección, del proceso de extinción. ¿Cómo vamos a evitar que en el ámbito de la selección de los trabajadores y trabajadoras afectadas por un expediente de regulación de empleo, si dejamos esta decisión en manos de un algoritmo, no acabaremos generando sesgos que igualmente van a conducir, aunque sea de forma que pueda parecer una discriminación no evidente, hacia nuevos mecanismos de vulneración de derechos fundamentales? Más ejemplos. La inteligencia artificial decidirá que el patrón tiene que ser la rentabilidad y que por lo tanto a lo mejor no conviene contratar a mujeres en una edad proclives a poder ser madres o varones proclives a ser padres por la edad que tienen y que se cojan un permiso por paternidad. Es decir, a mí todo este tipo de cuestiones que se están suscitando en el ámbito de los derechos fundamentales me preocupan especialmente. Y ya que Wilfredo, pues un poco
cogió la bala, pues hemos disparado y ahora pues no sé qué, tampoco sé hasta qué punto, si habéis hecho ya una valoración del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿qué opináis al respecto? ¿O cómo lo veis? Bueno, la clave está en buena medida en el impacto sobre la relación de trabajo, sobre las relaciones laborales a nivel individual y colectivo de la inteligencia artificial. Y esto no es cuestión simplemente de estimaciones o de algunos ejemplos. Los laboralistas hemos estado a la cabeza a la hora de enfrentarnos a un fenómeno de aplicación de la inteligencia artificial que además ponía en cuestión los ordenamientos laborales, como es el del trabajo a través de plataformas digitales, ¿no? Donde toda la gestión de la relación de trabajo es realizada a través de algoritmos, ¿no? Algoritmos que actúan con una lógica correlacional, no como las personas que actuamos con una lógica causal. Entonces, en este modelo hemos podido comprobar cómo las decisiones de selección, de dirección, de control e incluso las decisiones de carácter disciplinario son adoptados por un ingenio tecnológico sin ninguna intervención de la persona. ¿Y eso qué supone? Pues que la persona deja de ser persona, se convierte en los datos. La persona es la suma de los datos. Se produce una cosificación y una deshumanización de la persona que pierde su individualidad. Sin ninguna consideración, claro, de sus emociones, de sus aptitudes, de sus habilidades, de sus circunstancias, porque esas son cuestiones que el algoritmo no está en principio en condiciones de apreciar, porque esas son cuestiones que las personas somos las únicas que podemos agravar. Con un añadido además, que los algoritmos se basan en una lógica de acumulación exponencial de datos. O sea, no miran a 2 o 3 cuestiones, llevan a cabo una acumulación exponencial de datos para tomar sus decisiones más allá de las que podemos ver a las personas, y además pueden ejercer a partir de esos datos pueden ejercer un control que puede ser total y absoluto sobre la persona, sobre las personas que trabajan, y además comparativo. No solamente cuál es tu desempeño, sino cuál es tu desempeño en relación con otro. Lo cual es fuente de una sensación total y absoluta de observación que eleva el estrés y la ansiedad, y de una dura competencia entre trabajadores para no ser pues, los últimos, para no quedar detrás en las métricas, de lo cual salen finalmente perdiendo la salud emocional y física de los trabajadores y el poder de negociación individual e incluso colectivo. Por no hablar aquí del impacto discriminatorio que quizá mi amigo... Pues no voy a hablar del impacto discriminatorio, luego lo dejamos. Según estabas hablando, a mí me venía una idea que llevo trabajando mentalmente, ¿no? Nunca la he plasmado por escrito, pero que llevo trabajando mentalmente desde hace tiempo. Y la idea es que me parece muy bien que analicemos, como juristas de un mundo occidental avanzado, donde existe el derecho del trabajo, que analicemos la dinámica de la automatización, de la inteligencia artificial, de lo que queramos imponer en las relaciones de trabajo. Pero me preocupa otros 2 extremos cotangentes. El primero, esa dinámica la estamos analizando y la analizamos como europeos que somos dentro de Europa. Tenemos personas de Hispanoamérica que están aquí. ¿Existe verdadero ordenamiento laboral en Argentina? ¿Existe verdadero ordenamiento laboral en Perú? ¿O estamos en unos estadios que todavía no podemos decir es un ordenamiento social firme? Porque ahí puedo dudar hasta qué medida se ha avanzado en el ordenamiento laboral en los países hispanoamericanos, pero puedo describir restos de países del mundo donde no hay ni sesgo, ya no de eso de discriminación, sino que no hay sesgo de derecho del trabajo. ¿Podrá la inteligencia artificial hacer que con la facilidad de trabajar a distancia, que es otro factor que tenemos que introducir, lleve a una deslocalización hacia lugares donde no haya protección directa del derecho del trabajo? ¿Nos vamos a mover hacia fenómenos donde el derecho del trabajo tenga fin no porque no haya trabajo,
sino porque esa actividad que hoy conocemos como trabajo dentro de ordenamientos jurídicos que lo han ordenado como tal, no pasa a ser un simple contrato. Más allá, incluso en los países avanzados como lo que estamos nosotros, no servirá la inteligencia artificial, lo hemos visto con la plataforma que decías, y que era donde me vino la inspiración, no servirá para que busquemos a través de esa gestión que se nos está facilitando también la individualización de las relaciones de trabajo y por consiguiente, una vez que las consigamos individualizar, hacer que volvamos a un discreto retorno, nada discreto y nada de retorno, sino una huida salvaje hacia el arrendamiento de servicios, es decir, hacia generar puestos de trabajo autónomos y por consiguiente que los logaritmos consigan burlar todo el ordenamiento social que pacientemente hemos ido construyendo durante décadas, eso me preocupa también, porque a lo mejor estamos buscando solucionar, es como un problema de pareja, intentamos arreglar el problema de la pareja y no vemos que los dos tienen su pareja por su parte, nos estamos olvidando de que ya no es posible salvar esto. Entonces lo que me preocupa de la dinámica ahora es, ¿va a haber verdadera dinámica en las relaciones laborales? ¿Van a haber los países que están creciendo, van a ser capaces de perfeccionar un ordenamiento social acabado como tenemos en la vieja Europa, que no ha conseguido lograr, por cierto, los Estados Unidos con todo lo que sea? O, por contra, eso va a servir como un fenómeno deslocalizador. Va a servir para acentuar la huida del ordenamiento de trabajo que empieza a ser incómodo. Porque en la medida en que podamos empezar a ponerle corsé a la inteligencia artificial, a lo mejor descubrimos que ese corsé lo que hace es que desborda por todos los sitios y se nos acaba sin puestos de trabajo. Volveré sobre eso, pero me parecía importante añadir la gestión interna, pero sin descuidar que a veces ese diseño que puede ser muy protector en el ámbito laboral y podemos seguir construyendo discursos sobre derechos humanos, etc. Cuando perdemos la referencia del trabajo, automáticamente perdemos toda la base de imputación. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es no valorar, entrar a valorar con mucho detalle en la vieja Europa aquellos privilegios, aquel ordenamiento social privilegiado que tenemos, que somos la envidia, el lujo de todo el mundo, y lo estamos abandonando en manos de estos otros dos elementos de retroceso que sí que los veo como amenazas clarísimas. Por tanto, no fin del trabajo, sino fin del trabajo tal y como lo conocemos, ordenado tal y como lo hemos construido a lo largo de estos tiempos. A mí me parece muy interesante el debate que acabáis de abrir.